Y ustedes saben que designamos un día en la semana justamente en nuestro programa para tratar temas que tienen que ver con el ser humano, el ser, la persona. Yo, no sé, usted puede calificarlo como usted lo quiera, ¿no? Y hemos tratado muchos temas justamente aquí en nuestro programa que tienen que ver justamente con el autoconocimiento, con el desarrollo, justamente el desarrollo personal y demás, entendiendo que hay muchos factores que inciden, pero obviamente siempre en la búsqueda de vivir mejor, ¿sí? En la búsqueda de conocerse, de autoconocerse para mejorar, para ser feliz, en búsqueda justamente de la paz, de la tranquilidad, del desarrollo personal en sí. Y esa tarea lo hacen los amigos de Hipnosis, que la verdad que siempre nos gusta por allí poder indagar, consultar y todo lo demás. Y hay temas que se han ido dando con el transcurso de los días por las propias consultas que hacían justamente los televidentes, nuestros oyentes de la 91.3. La semana pasada y durante varios días que estuvo Federico aquí en nuestro programa, hablamos puntualmente de cómo influye, por ejemplo, cuando les preguntamos, y esta una consulta fue de una persona, cómo influye, por ejemplo, los primeros 7 años de vida, los primeros 7 años de vida para lo que va a ser nuestra juventud y después nuestra adultez. Y obviamente Fede hizo un capítulo aparte en ese momento, hizo un parrafito, mejor dicho, aparte. Hoy lo vamos a hacer en un capítulo justamente aparte, de cómo la infancia moldea nuestra vida adulta. Y la verdad que nosotros queremos saber, no solamente para saber justamente y para quizás poder respondernos a nosotros mismos y darnos la razón de decir, sí, es cierto, porque yo cuando era chico, sino también para generar cosas dentro de la vida, por ejemplo, de la infancia de un niño, aquellos que tenemos hijos niños, para que en la adultez, obviamente, no solamente sean mejores personas, sino que sean felices, en definitiva, ¿no? Creo que ese es el objetivo de cada uno de los seres humanos. Pero de eso lo vamos a hablar, creo que está medianamente, regularmente hecha la presentación, justamente para el tema de hoy, cómo la infancia moldea nuestra vida adulta. Para eso está, obviamente, mi querido amigo Federico Santander. Bueno, Fede, buen día, bienvenido. Día. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo arrancamos el miércoles? Bien, lindo, con pilas, sí. Con pilas. ¿Cómo te trata, vos que estás acostumbrado al clima del sur, cómo te trata el otoño de Güemes? La verdad es que mucho más frío de lo que me imaginé. ¿En serio? Sí, como el calor había sido tan intenso, pensé que el frío iba a estar un poco más livianito. Acá estoy en el Caribe, decía vos. Pega igual. Bueno, Fede, uno de los temas que la verdad que nosotros, entre tantas cosas que por allí uno habla, ¿no? De decir del autoconocimiento, del mejorar, porque creo que en estos programas, día a día, hemos ido a través de la palabra, de las consultas, del diálogo, porque esto me lo han comentado personas fuera de micrófono y en la calle, ayudando a mucha gente a percibir la vida de una manera totalmente diferente, a tener un concepto totalmente distinto, a ponerle un poquito más de ganas a un aspecto que quizás no se tenía en cuenta y que a través de esto puntualmente uno dice, pensar que hice tal cosita y me cambió la vida, pensar que he implementado tal cosa, la gratitud, por ejemplo, a la hora de levantarme, y creo que eso me ha dado un plus para que el resto del día sea positivo. Bueno, todas esas cositas las hemos venido nosotros sembrando, hablando y todo lo demás. Y uno de los temas que lo tocamos en el programa anterior y que habíamos prometido que lo íbamos a desarrollar es cómo la infancia moldea nuestra adultez. ¿Cómo lo hace? Es increíble, pero cuando nosotros estamos transitando esa primera etapa de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender cómo relacionarnos. Claro. Tenemos que aprender cómo movernos en ese entorno nuevo que se está desenvolviendo alrededor nuestro, y tenemos que aprender idioma, tenemos que aprender gestos, tenemos que aprender cómo comunicarnos. Imagínense, un bebé tiene que aprender a comunicar a sus padres cómo comunica que tiene hambre, claro, o cómo comunica que se mojó, cómo comunica que le duele algo, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces va como generando esa forma, ¿no?, de relacionarse con el medio. Y ya el nene empieza, ya un poquito más grande, empieza a aprender a hablar, empieza como a desarrollar. Si uno se pone a ver, hay un montón de videos donde por ahí va el abuelo caminando con el bastón y el bebé va imitando
que como que camina así todo Y- encorvado, igual igual al al abuelo. Claro. Y es porque los niños en esa etapa de la vida son como esponjas, absorben todo. Es una etapa donde uno absorbe a través de la imitación todo el ejemplo que nos dan las personas que nos rodean. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que prestar mucha atención porque lo que somos hoy de adultos, lo que nosotros creemos que es normal, que es natural, lo forjamos en esos primeros 7 años de vida. En esos primeros 7 años de vida se forma lo que nosotros llamamos desde la psicología gnóstica nuestra personalidad. Ajá. Y esa personalidad nos acompaña hasta que nos morimos. Claro. O sea, se puede ir reforzando algún aspecto de la personalidad con experiencias de vida y otros aspectos pueden quedar como más relegados o menos activos, pero nuestra forma de comunicarnos con el exterior, que es nuestra personalidad, se forma en ese periodo de vida. Entonces, es por eso que es bueno, muy importante. muchas veces se indaga, o mejor dicho, yo he visto por así la tarea también incluso de los psicólogos, que para entender algo que a nosotros los adultos nos puede llegar a pasar, se busca en la niñez. Claro, claro, porque muchos de los traumas, muchos de los condicionamientos que uno puede llegar a tener provienen de esa forma de relacionarnos quizás limitada Sí. Que nosotros vivimos desde niño y por ahí no es que sea una sola experiencia que nos traumó como niños y que de ahí se desprende. Muchas veces son varias cosas pequeñas que simplemente se fueron repitiendo una y otra vez en nuestra niñez y eso generó una forma de reaccionar. Eso generó una forma en la que uno creyó que así era lo normal, ¿no? Claro. ¿Cómo se enfrenta un conflicto, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso uno lo aprende de chico y no lo aprende del ejemplo que le dice mamá que no, que vos tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto otro, Claro. sino de cómo ven que se desarrolla la comunicación entre nuestros padres. ¿Sí? Entonces, si los padres vivieron discutiendo, entonces el niño piensa que la única forma de resolver un conflicto, un problema que tiene con otra persona es discutiendo, peleando o llegando a la violencia y todo eso, Claro. y lo naturaliza, porque él no sabe, él no analiza un bebé qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué no. Claro. Un niño simplemente lo absorbe, lo siente y cree que esa es la forma de relacionarse con el mundo, Claro. porque es la que conoce. Claro. Entonces, muchas veces cuando uno ve ciertos comportamientos de adultos, qué sé yo, una persona que tiene miedo a equivocarse, ¿no? Que quiere hacer siempre las cosas perfectas desde la primera vez. ¿Por qué lo hace? Capaz que desde niño sufrió varias o repetidas ocasiones donde cada vez que cometía un pequeño error o se le burlaban O lo castigaban. o lo castigaban o le decía que vos sos un inútil, que no podés hacer esto, que cómo no te va a salir bien. Claro. Y entonces el niño como que va generando esa personalidad, Claro. ¿sí? Donde quiere hacer todo perfecto porque de niño ya se quedó con ese pequeño trauma de que si no lo hacía lo castigaban o se le burlaban. Ahora, ¿cómo se hace, no? Muchas veces está muy bueno porque en realidad cuando vos te pones a pensar de las cosas y hablando, por ejemplo, de traumas, hay muchas cosas que uno dice, no, porque naturalmente se da, no, porque para eso también se va a la escuela, no, porque, a ver, hay cosas que, si cuando somos grandes, por ejemplo, nosotros, si vos nos ponés a nosotros hoy y vos me decís, yo tengo que aprender alemán, ponele, hoy, empezar a aprender alemán y voy a estudiar alemán y además me voy a relacionar, voy a emprender, qué sé yo, alguna actividad que desconozco, que no va a estar dentro de mi ámbito y por ahí me genera incertidumbre como adulto y me genera, quizás no tengo un trauma, pero ponele que me puede generar un trauma. Imagínate cuando sos niño, como bien vos lo decías, claro, que tenés que empezás a conocer, no sabés escribir, empezás a escribir, empezás a leer de no saber leer, empezás a hablar, te tenés que vincular con niños que no son igual que vos, y de ahí en más la importancia del vínculo con la familia, con el entorno social, y decir, pero de pronto
Eso te pueden generar pequeños traumas también, ¿no? Claro. Yo creo que me acuerdo, o sea, yo en un momento desarrollé una personalidad bastante tímida. Sí. Y me acuerdo que era por una vez que, no sé, que había que subir a un escenario, Sí, era sí. un día del niño, Sí, sí. y me caí subí la escalera. Y te caíste. Y ese evento es como que marcó de yo ya no me quiero exponer en público. Nunca más. Claro. Claro. Entonces, eso, cada vez que me tocaba, no sé, pasar a dar la lección al pizarrón, hacía que me temblara la voz, que estuviera nervioso, que no me animara. Y es por un evento que sucedió que capaz que en el momento sí, como que se rieron, era un día del niño, había mucha gente. Claro. Entonces, esa sensación de impotencia que siente por ahí el niño de verse expuesto, esa vergüenza, moldea ciertos aspectos de la personalidad que la persona después capaz que no se anima nunca más en su vida Ajá. a presentarse en público. Ajá. O, qué sé yo, pueden pasar tantas cosas. Por Claro. ejemplo, cuando los mayores están hablando y que a los niños los callan, le dicen, no, pero vos no te metas, o vos no, Claro. o la palabra, entonces la persona genera una personalidad callada, reservada, que no se anima a opinar, que no Sí. se anima a pensar diferente porque Exacto. lo Por no saber censuran. si va a estar bien. Claro, porque en definitiva ahí vos estás generando, bueno, está bien, yo entiendo que hay muchas cosas que tienen que ver con la conducta y todo lo demás. Pero cuando ya se torna un tanto, digamos, una censura en cierta medida, donde prácticamente y de manera constante, cuando son grandes, verdaderamente tienen este temor. Y está demostrado muchas veces en las escuelas, en los colegios, donde muchos chicos manifiestan de que tienen miedo a opinar porque tienen miedo a equivocarse o porque creen que se van a equivocar y que al equivocarse, bien vos lo decías, se le van a reír, se le van a burlar o va a estar mal. Sí. Y así muchas veces. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo nos cuesta aceptar eso, ¿no? Del temor a equivocarnos? Claro, de ahí viene, por ejemplo, eso del temor a equivocarnos, o por ejemplo querer agradar, ¿no? Esa personalidad que se desarrolla donde uno mismo a veces se descuida por querer agradar al resto. Uno no hace lo que quiere, no come lo Sí. que quiere, no dice lo que quiere, no se comporta como le gustaría, no se viste como simplemente para querer agradar al otro, ¿sí? Y muchas veces eso viene de cosas que pasaron en la niñez, porque si no agradaba, como que no se sentía valorado, no se sentía querido, Claro. se sentía ignorado quizás por sus mayores. Claro. Entonces de ahí viene esa necesidad de estar constantemente agradando al otro porque piensa, ese niño que uno todavía tiene, piensa que si no lo van a excluir, ¿no? Lo van a ignorar. Claro. Y ahí es donde uno tiene que estudiar porque uno no puede ser quien es, uno no puede expresarse espontáneamente porque está condicionado Claro. a esos eventos que sucedieron en la niñez y que no le permitían, ¿cómo sería? No le permitían ser como es, ser espontáneo, porque siempre tenía que estar buscando agradar. Claro. ¿No? Hablando de eso justamente, hay mucha gente que dice, me parece, bueno, y esto aparte genera los prejuicios, ¿no? De la persona que quiere agradar constantemente, como que el otro puede juzgar a decir, me parece que este no es auténtico, porque la típica, quiere estar bien con Dios y con el diablo, quiere Claro. estar agradando siempre, no es original, no es una persona... Pero muchas veces hay personas que son ya así, que tienen esa adopción desde pequeño, o tienen una concepción natural de esa manera, o que en definitiva ¿cuándo queda en evidencia? Cuando hay personas que dicen, claro, él con la familia y con los amigos es de una Claro. manera, pero en casa es totalmente distinta. Y ahí surgen las dobles personalidades. Claro, claro, porque muchas veces, como decíamos, la personalidad se moldea para interactuar con el entorno. Entonces, cuando una persona se acostumbra, o sea, entre amigos, Sí, a que tiene que agradar, muestra esa faceta, ¿no? claro. De que habla con el mismo idioma, que dice las mismas cosas, hace los mismos chistes, se viste de la misma manera, porque quiere agradarle a ese grupo de amigos. ¿Y quiere encajar? Quiere encajar, es que la personalidad lo que busca es Sí. en realidad eso,
Lo que busca es encajar. Claro. Entonces, por eso es que se desarrolla a través de la imitación muchas veces, ¿no? E incorpora eso que ve, que es lo que está presente en su entorno, lo incorpora y lo vuelve parte de sí. Claro. Pero en realidad nosotros no es que somos así, sino que es simplemente algo que incorporamos desde afuera. Claro. Y eso es la personalidad. Ahora, eso, bien vos lo decías, Fede, ¿cómo repercute, mejor dicho, en el adulto, ¿no? Porque en el adulto, vos cuando ya sos adulto, perdés ciertos prejuicios y en algún momento decís, ya no me importa nada, no me importa si no encajo. Yo no quiero ser así, yo quiero ser como soy yo. Yo quiero, me libero. Llega un momento en la adultez donde uno tiene la suficiente madurez, pero más de la madurez, el valor para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vos decís, esto me pasaba porque yo durante mucho tiempo actué de esta manera porque de niño me pasó tal cosa. Claro, si uno hace un estudio, se produce una maduración interna y puede modificar esos aspectos de la personalidad. Pero hay personas que pasan toda su vida reprimidos, intentando agradar, por ejemplo. ¿Y le genera una represión, digamos, por dentro? Claro, porque uno está como poniéndose una careta y queriendo ser alguien que no es realmente. Por eso es lo que vos decías. Después en la casa sí se muestra como es. Afuera, en el trabajo, en la sociedad, se pone la careta e interactúa de forma que sea una persona correcta, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero en la casa uno no puede estar 24/7 con una careta puesta. Claro. Entonces hay cosas que se demuestran de puertas para adentro. Y es porque verdaderamente las personas no se muestran tal cual son. Claro. Y muchas veces viene por esos condicionamientos que uno tiene de niño. Bien, hablando de condicionamiento de niños, te cuento una consulta. Bueno, en este caso, yo cuando fui niña tuve muchos condicionamientos, era un no rotundo a todo lo que hacía y aparentemente todas las cosas las hacía mal, por eso me retaban a cada rato. Creo que eso me sensibilizó y me terminó afectando el autoestima. ¿Cómo ahora de adulta puedo mejorarlo? Está buenísima la pregunta. Sí, le afectó el autoestima, mirá vos. Porque verdaderamente sí, te están diciendo, imagínate... Te dicen, no, sí. El celular de este también. Sí, no. Quédate tranquilo, Fede. Acá estamos como en casa, en charla de amigos. Sí. Es como que el autoestima, ¿sí? Se forja en base a lo que... Imagínense, o sea, todo lo que a nosotros nos dicen... El niño no se pone a analizar si eso es verdad, si eso es mentira, si me lo está diciendo una persona porque está enojada o si lo está diciendo porque verdaderamente lo siente. Claro. El niño no se pone, simplemente siente lo que está pasando en ese momento y si esa acción se repite y le dicen, no, es que vos no sos capaz, que vos sos un inútil, que no te sale nada bien, y repetidas veces la persona se termina creyendo eso. Claro. O se termina pensando que cree que no se merece quizás lo que tiene. O quizás piensa que si uno es feliz y disfruta de lo que tiene, capaz que lo pierde o capaz que le aparece la mala suerte o capaz que... Y entonces puede tener una hermosa vida pero no se anima a disfrutarla porque dice, si la disfruto, capaz que la pierdo o algo así. Claro. Entonces, y todo eso por condicionamientos de la infancia. Genera un temor. Pero empezar a descubrirse a sí mismo, empezar a como hacer... pequeños regresos, ¿no? Al nuestra pasado. Mente, al pasado, sí. Acordarnos de esas situaciones. ¿Se puede hacer eso? Sí. Si uno aprende a meditar y lo hace en meditación, tiene un efecto pero sanador increíble. El solo poder meditar, porque cuando uno medita, la diferencia que tiene que cuando uno lo hace por ahí mentalmente, es que cuando uno medita no está identificado consigo mismo. Claro. Uno puede como salirse de la situación y ver eso desde afuera sin sentirse parte. Porque muchas veces lo que nos sucede cuando uno hace el ejercicio mental, que también puede funcionar en cierta forma, uno puede como volver al recuerdo y se acuerda de que
los padres le decían, ¿no? Es que vos no sos capaz, que vos sos un inútil, que no te sale nada bien. Si la persona está identificada consigo mismo, con ese niño que está sufriendo, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es culpar a sus padres. Claro. ¿Sí? Y se va a enojar con ellos, va a guardarles rencor, resentimiento, porque lo hicieron sufrir de niño y que hoy lo condicione y hoy le voy a reprochar que yo soy así por tu culpa. Claro. Pero eso no nos sana, eso no nos sirve. O sea, culpar a otras personas no nos sirve, porque no va a cambiar el cómo somos. Uh-huh. Lo que sí va a cambiar es empezar a ver la situación y darnos cuenta que nosotros ya no somos ese niño, uh-huh. que nosotros tenemos hoy otras herramientas distintas a las que teníamos en ese momento. Capaz que en ese momento nosotros nos creímos que éramos eso, pero hoy tenemos vasta experiencia como para decir, no es verdad. O sea, me dijeron toda mi infancia que era un inútil, pero mi vida me fue demostrando que pude, no sé, que pude terminar una carrera, uh-huh. que pude tener un empleo estable, que pude tener una buena relación. Entonces, ciertas cosas que a mí me prueben que eso no era real, que eso era una mentira que me autocreí, porque, o sea, me la hicieron creer, pero el que se la termina creyendo fui yo. Claro. Entonces, más que autoestima, uh-huh. yo le llamaría autovaloración, ¿no? Claro. Ponerse uno su justo valor, entender que hay cosas que hemos hecho y que hemos cometido errores, pero también hay un montón de otras cosas que hemos hecho bien. Claro. Fede, las cosas, dice, a ver, dame 2 segunditos. Sí. Las cosas, dice, que pasaron en mi niñez, ¿me puede haber afectado a la hora de entablar una relación sentimental? Sí, afecta muchísimo. Porque cuando nosotros estamos en nuestros primeros años de vida, sí. no solo aprendemos cómo relacionarnos, sino también aprendemos, o sea, del ejemplo de nuestro alrededor, aprendemos cómo amar. Claro. ¿Sí? Si nuestros padres, por ejemplo, eran demostrativos, uh-huh. ¿sí? Nosotros vamos a aprender eso también. Probablemente seamos así. Claro, si nosotros vemos que nuestro padre le traía un regalo, le traía rosas, o le daba un beso cada vez que venía al trabajo, que mi mamá lo esperaba con una comida o con algún detallito, que cada tanto salían a cenar. Claro. O sea, el ver eso, la persona, el niño, lo incorpora como eso es lo natural, esa es la forma normal de dar amor. Claro. Pero sin embargo, si se encontró con padres distantes que no mostraban sus emociones, claro. el niño también genera como eso de ocultar las emociones, claro. ¿verdad? Porque siente que mostrar las emociones quizás es vulnerabilidad. Claro, debilidad. Entonces, debilidad. Entonces esa persona, a la hora de una relación, es una persona más fría. Uh-huh. En comparación, ¿no? Con la otra persona que por ahí es natural para ella hacerle un regalo, un detallito a su pareja, claro. o decirle cosas lindas. Hay otras personas que no les sale, no les nace, pero es porque en su infancia no lo recibieron. Claro. Y si no lo recibieron en su infancia, es como que para ellos no es natural, no les nace, pero no es porque sean malos, no es porque no amen, capaz que tengan otra forma de demostrar el amor. Capaz que esa persona es una persona de fierro que vos decís está ahí en todas las malas situaciones, en las buenas situaciones, porque esa es la forma en la que le demostraron a él que era amar, y esa es la forma que tiene esa persona de amar. Claro, porque de niño le pasó eso. Claro. Ahora, se puede, bien vos lo decías, podemos meditar, y en esa meditación podemos quizás volver un poquito, claro. a través de los recuerdos al pasado. Y estando allí nos puede ayudar a corregir un presente. Sí, el simple hecho de lograr ver esa situación, pero se produce una comprensión que se produce solo. Natural, o sea, digamos. Cuando vos ves a ese niño interno que está sufriendo o que sufrió tal cosa y vos te das cuenta que ya no sos eso, sí. es solo el entendimiento que se produce interno, esa comprensión de decir, es verdad, yo ya no soy eso. Y la mentira se derrumba sola. ¿Las carencias económicas de niños nos puede generar inseguridades en grandes? También. O sea, imagínate, o sea,
nos afecta en todos los aspectos de la vida, no solo en las relaciones de pareja, sino que en la relación profesional, en el cómo vemos nosotros el dinero, Claro. cómo percibimos el dinero, porque capaz que si uno sufrió ciertas carencias de chico, o puede haber aprendido dos cosas, o puede haber aprendido a rebuscársela solo, algo que le sirve muchísimo en la vida, o puede haber pensado que el dinero era malo. Claro. ¿Sí? Porque en la familia capaz que en la mesa se hablaba de que no, que los que tienen dinero son todos corruptos, Claro. o los que tienen plata seguro que tuvieron que hacer alguna cosa mala para llegar. tenerla, claro. Y como que demonizamos al dinero. Claro. Y nada que ver, el dinero es simplemente una forma de intercambio que nosotros tenemos, Claro, un recurso. de a lo que nosotros le ponemos esfuerzo, le pusimos nuestra vida, nuestro tiempo, Claro. y eso se devuelve, ¿sí? como una moneda de intercambio para que yo poder comprarme las comodidades, el alimento, lo que sea. Claro. Muchas veces decimos, ¿no, Fede? Que por ahí esas carencias a veces nos hacen ver, bien vos lo decías, ¿no? Como que también conformistas en un futuro. Claro, es que uno puede por ahí generarse resentimiento hacia las personas que tienen más Claro. que uno. Pero desgraciadamente eso nos condiciona porque imagínate un futuro en el que vos tengas mucho. Te odiarías a vos mismo porque uno se limita a la posibilidad de tener mucho porque uno se crió con ese trauma interno, digamos, de que los que tenían mucho no eran buenas personas, o no eran generosos, o eran tacaños, o eran no sé qué. Bien. Fede, la última, pues ya van a ser las 1:30. Ah. Te digo, nos preguntan, bueno, tenemos varias consultas, dice, haciendo referencia puntualmente al tema de las carencias, también si puede ser un factor condicionante justamente en el estudio futuro, teniendo en cuenta que las cosas van. ¿Eso se llama karma? No. No. El karma es otra cosa. No, claro, o sea, el karma o sea, uno nace en la familia que nace, eso sí, nace por karma, que en realidad es una ley de acción y consecuencia el karma, ¿no? Claro. Uno nace en determinada familia porque tiene que vivir ciertas experiencias, porque tiene que hacer ciertos aprendizajes. Entonces nuestros padres, nuestros hermanos, no son los culpables de lo que nos pasa, sino que nosotros estamos ahí porque necesitamos aprender algo de la vida. Claro. Pero la personalidad, lo que nos tiene que quedar es que no es algo que nosotros formemos y no es algo verdadero, sino que es algo que el entorno en el que vivimos nos formó. Nos formó en base a eso. Nosotros aprendimos a relacionarnos en base a eso. Y que nosotros podemos modificar eso si empezamos a comprendernos a nosotros mismos, si empezamos a mirar hacia adentro y empezamos a buscar cuáles eran las raíces, las verdaderas causas del adulto que hoy somos. ¿Sí? Que muchas veces esas raíces ni siquiera estaban adentro nuestro, sino que estaban en formas que nos inculcaron desde afuera, Claro. ya sea culturales, ya sea familiares o del entorno de amigos. ¿Cómo se puede lograr recordar para antes de los 7 años o los primeros 7 años de vida? Yo creo que únicamente recuerdo desde que él tenía 12 años en adelante. ¿Puede pasar? Sí. De hecho, es normal que uno se empiece a olvidar esa primera etapa de la vida, Mirá vos. pero uno debería como tratar de ir volviendo. Sí. Hay una práctica que nosotros le llamamos ejercicio de retrospección, Ajá. que uno podría hacerla, que eso va a ir ayudando. Por ejemplo, uno a la noche cuando se va a acostar, Sí. uno como que ya está relajado, ya tiene un poquito de sueño, empieza como a repetir el día hacia atrás, ¿no? Ajá. Como si nosotros viéramos acá en la pantalla, Sí. para tratar de no identificarnos, ¿no? Porque Claro. si uno lo ve en primera persona como lo vivió, seguro que si yo me enojé con el vecino, me voy a volver a enojar. Y Claro. esa no es la idea, no es el objetivo de la práctica, sino Claro. que uno pueda verlo como si estuviera viendo una película. Claro. ¿No? Entonces uno ve su vida así como yendo hacia atrás. Entonces, desde que se acostó, qué fue lo que cenó, y así ir volviendo, qué le pasó en el trabajo, Sí. hasta llegar a la mañana.
Y si como tiene todavía algo de energía, puede ir volviendo al día anterior y al anterior y al anterior así. Y la persona se va haciendo como práctico en esa retrospección. Sí. Y la persona capaz que ya puede volver un mes entero, un año entero. Y cuando la persona muchas veces ya tiene hábito en esa práctica, por ahí en el medio de la práctica se queda dormido. Claro. Por ahí en el medio de la práctica se queda dormido y sueña con algo que le pasó en la infancia y que no se acordaba. Mirá vos. Y eso, o sea, ese sueño no vino al azar, no vino porque sí. Vino porque uno venía como que practicando ir hacia atrás, ir hacia atrás, ir hacia atrás, y sueña con, no sé, con que este día del niño, ¿no? Claro. Que uno pasó vergüenza, que no sé qué cosa, y por eso se da cuenta, ahí en ese momento, en el sueño te das cuenta que, claro, lo que hoy tengo como tímido es porque me pasó eso. Podés llegar a soñar entonces un recuerdo, digamos. Sí. Y haciendo la retrospección, eso sucede, tarde o temprano. Bien. Hola, dice, yo tengo recuerdos desde los 3 años, puede ser, y recuerdo cada cosa como si fuera hoy. Eso también está... O sea, eso es buenísimo. Pero ¿puede pasar eso? ¿Sí? Yo sinceramente te digo, yo no recuerdo, yo no me acuerdo cuando tenía 3 años. Yo recuerdo quizás desde que tenía, no sé, 8, 9 años, ponele, 10 años. Y algunas facetas del jardín, pero ¿por qué las recuerdo? Por fotografías. Claro. Porque, por ejemplo, veo una foto y trato de indagar en esa foto y recuerdo algo. Sí. Pero después, si no la veo la foto, digamos, o quiero recordar alguna otra... A ver, hay algunas facetas, ¿sí? Cuando uno tiene 5 años, que recuerdo. Pero de los 3 años, como dicen, que se recuerda, puede pasar, No, puede haber personas que... Sí. De hecho, una persona que empieza a hacer... O sea, todo tiene que ver con... Qué buen ejercicio ese. Con cómo funciona la memoria de uno, ¿no? Claro. Pero si la persona empieza a volverse práctico en esto del ejercicio de la retrospección, se empieza a acordar de cosas que uno dice, pero qué increíble. O sea, me acuerdo cuando mi mamá me levantaba en brazos y yo capaz que tenía 1 año en ese momento. Claro. Y si uno logra llegar a esa primera etapa de la vida en estos primeros 3 años, uno se daría cuenta de cómo los niños, los bebés que uno dice no sabe ni hablar, no entiende, Claro. entendemos todo. Ahí se nos cae toda la estantería de no, si no entiende, no te preocupes, hablemos tranquilo que el bebé no entiende. No entiende. No sé cómo, pero los niños, por más que no lo pueden hablar, ya lo entienden al idioma. Claro. Y entendemos todo, no solo el idioma, sino a nivel de cómo las personas se tratan, a nivel, o sea, si se están hablando bien, Si o se- sea, si si es una están conversación discutiendo. amigable, o si están discutiendo, si están Claro. peleando, Todo. Claro, porque uno que piensa que los bebés no asimilan, no entienden, no pasa nada. Total, él Claro. no va a entender. Y Pero aparte sí. de grande no se va a acordar. Y todo eso influye mucho. influye muchísimo. Por ahí el nene está de espalda jugando con los Claro. juguetes y los padres están hablando, están discutiendo atrás y no, piensan que el niño ni se da cuenta porque él está con su juguete, pero está prestando atención porque, como te decía, son esponjas. O sea, somos esponjas en esos primeros años de vida, estamos absorbiendo todo. Impresionante. Y es increíble cómo si uno vuelve hasta esa etapa, se acuerda. Y ahí te das cuenta que los niños sí se dan cuenta de todo y uno no lo creía. Fede, las personas que quieran hacer todas estas ejercitaciones, que quieren aprender sobre el ejercicio de retrospección, que está buenísimo porque vale la pena practicarlo. Me prometo que lo voy a hacer porque está bueno, porque de pronto podés soñar con algo que te pasó de chico. Claro. Por darte un ejemplo, la vez pasada yo hablaba con alguien que me manifestó justamente esto que estamos hablando, porque me dijo, vos sabés que yo recuerdo muy pocas cosas cuando era chico, pero me gustaría recordar más. ¿Por qué? Porque mi mamá falleció cuando yo era muy niño, Claro. cuando yo tenía 12 años, ponele. Y está bueno Sí. porque de alguna manera le va a servir. Sí, Una ayuda ejercitación muchísimo. que pueda ayudar a lograr un recuerdo que alimente eso que uno quiere alimentar, de los recuerdos de un ser querido que ya no está y demás. Por más que surja una tristeza, realmente va a ser muy positivo, ¿no? Ayuda en muchísimos aspectos de la vida, así que sí, es una herramienta que muchas veces
Es simple, pero uno teniendo la constancia y el hábito puede lograr resultados increíbles. Sí. ¿Se puede acordar de alguien de los 3 años o no? Sí. El primer recuerdo que yo tengo y que ni siquiera sabía de lo que me había pasado es que yo estaba como que pusieron una cosa de vidrio con un montón de luces. Y yo le pregunté, a mi mamá, ¿yo estuve en incubadora cuando era bebé? Y me dijo, sí, vos estuviste, porque claro, yo nací 8 meses y 2 semanas, y me pusieron un tiempito en la incubadora, ¿no? No estuve mucho. Y yo tenía ese recuerdo, y lo tuve como un sueño, ¿no? Pero era un recuerdo de casi recién nacido. Y uno dice, wow. Está bueno, pero no lo sabía. Bueno, como para comenzar a indagar y hacer esos ejercicios propios que a uno lo puedan hacer descubrir muchas cosas. Fede, ¿siguen las charlas? Contanos un poquito, ¿siguen las charlas? Sí, ahora no estamos empezando nuevos cursos, pero capaz que a fin de mes, principio del mes que viene, estamos empezando. Y son cursos que duran 3 meses, 2 veces por semana, duran 1 hora. Son conferencias teórico-prácticas donde se enseñan esta herramienta como que decíamos hoy, la retrospección, se enseñan ejercicios de meditación, de respiración. Y bueno, ya les estaremos informando cuando estemos empezando un curso, cuando estemos dando una conferencia, eso ahí bien. avisando. De todas maneras, aquellos que quieran acercarse a Hipognosis lo pueden hacer. Está en Avenida La Paz 145. 145, Avenida La Paz 145, ahí pueden encontrarse con todas las personas de Hipnosis que lo van a ayudar justamente a contactarse incluso con Fede y de alguna manera pueden hacer las consultas que quieran y bueno, obviamente después ya arreglan el tema de las clases, de los cursos, las capacitaciones y todo lo demás. Gracias por venir, Fede. Dale, gracias, José. Un placer como Igualmente. siempre. Nos vamos al encuentro de una pausa, mis queridos amigos. Pausa breve, pequeñita. Son las 12 del mediodía de 36 minutos. Cuando volvamos, tenemos más entrevistas habituales en el último bloque, por supuesto, de contexto. No se vaya.